egun on guztioi, Lehenengo puntua, 2020ko abenduaren 22ko bilerako akta onestea. Orduan, hau batez, Arantza. Bigarren puntua, 2021 urteko erabiltzaileen errolda onartzeko proposamena. Tenéis todos la documentación relativa al padrón. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Y si no hay ninguna, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Hurrengoa, otsailaren 19ko 34/2021 ebazpenaren berri ematea, 2020 urteko aurrekontuan likidazioa. Pues lo mismo que en el caso anterior, contáis todos con la información relativa a la liquidación y si hay alguna cuestión, que me imagino que será de carácter técnico, bai, Ibon. Bueno, aurreko batzordetan gauza bera eskatu dugu. Egoera zein izan da ikusita eta nolabait urte arraro honek likidazio honetan isla izango duelakoan guk eskertuko genuke gainetik bada ere presidentearen azalpen bat jakiteko nola eragin duen urteak likidazio honetan batez ere. Bueno, pues en este caso, si te parece bien, creo que contáis todos con la documentación que tenéis ahí y si hay alguna cuestión concreta que queráis aclarar, bien, pero si no, no voy a entrar a hacer ahora un repaso de toda la liquidación. Porque contamos todos con la documentación que tenemos. Hombre, aipatu duzula que si me parece bien, pues no me parece bien, pero me tendré que fastidiar, pero no me parece bien. Nire ustez, presidenteak olako aurkezpentzu eta laburpentzu bat egin barko luke, eta nik ez dut esaten zehazki datuetan sartzea, baina segurazko aurten egongo dira partida zehatz batzuk nabarmen aldatu direla urtearen eragina, eta horiek aipatzea edo gure ustez presidentearen lana da. Orduan, ez zaita ondo iruditzen, zuek beste ikuspuntua daukazue, beraz. Vale, reitero, si hay alguna cuestión o alguna duda concreta que quiera plantear el corporativo, pues se responderá. Si no hay ninguna, como es una dación de cuenta, entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Arantza, creo que ha habido un error porque en el padrón, aunque nadie ha dicho nada, entiendo que ha quedado constancia que entonces la propuesta de aprobación del padrón requiere votación y que ha sido por unanimidad. Vale, para que quede claro. Vale. Pasaríamos al cuarto punto del orden del día y es ordainketaren epeak betetzearen berri ematera 2022ko 4. hiruhilekoa. Como en los puntos anteriores, contáis con la documentación correspondiente y en este caso simplemente decir que el 100% de las facturas se han pagado en plazo con respecto a las que se han presentado y por lo tanto en el expediente obran todo el resto de los datos. No sé si hay alguna cuestión al respecto o no. Si no hay ninguna cuestión al respecto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería información orokorra. Dentro de esta información general, como venimos haciendo a lo largo de toda la situación de COVID a la que hemos ido haciendo referencia a las situaciones de todo tipo, volveré a actualizar un poco los datos en los que nos encontramos. Decir, en primer lugar, que
las personas usuarias, ninguna de ellas, una vez de que ya se explicó, ahí creo que fue por noviembre, no ha habido ninguna incidencia de positivos en las personas usuarias. Y con respecto al personal, tampoco ha habido ninguna incidencia de positivos. Sí que en esta circunstancia me querría centrar en el tema de la vacunación, porque es de lo que nos ha ocupado mayoritariamente, aparte de todas las medidas que no voy a volver a referir, que ya se fueron implementando y demás, al tema de la vacunación. Sé que luego hay alguna pregunta de algunos grupos políticos al respecto, pero en cualquier caso, como digo, como venía haciendo en otros consejos rectores, informaremos sobre este punto. Si luego quedaría alguna cuestión concreta, pues lo dejaríamos para las propias turno de preguntas. Decir que en nuestra residencia, el 15 de enero del 2021 se inició la vacunación y para ello Osakidetza desplazó un equipo para proceder a la vacunación de las personas usuarias residentes. Y ese día se pusieron 90 dosis distribuidas de la siguiente manera. A las personas usuarias, 77. A los trabajadores o trabajadoras, 13, lo que hacen el 90. Esa fue la primera dosis. El 5 de febrero se puso la segunda dosis, finalizado con ello el proceso de vacunación de las personas usuarias residentes. Y los datos finales de vacunación de las personas usuarias son las siguientes. Personas usuarias vacunadas, el 94%, son los 77 que antes he mencionado. Personas usuarias no vacunadas son el 6%, que son 5 personas, y por lo tanto hacen el total de las 82 personas usuarias. Decir que las personas usuarias residentes no vacunadas han sido o bien porque no han querido vacunarse o bien porque tenían contraindicaciones médicas. Con respecto a las personas usuarias del servicio de atención diurna municipal, no han sido vacunadas por protocolo de Osakidetza. Se vacunarán con posterioridad, en su caso. En cuanto al personal de la residencia, el protocolo de Osakidetza indicaba que todas las personas trabajadoras de las residencias tenían posibilidad de administrarse la vacuna, siendo altamente recomendable la misma con el fin de crear una burbuja. Y en todo momento se han seguido las indicaciones dadas por Osakidetza. De esta forma, decir que del personal propio eran 72 personas y de personal externo 18, hace un total del 80% de ese personal el que se ha vacunado. El 80%. Eran 72 de personal propio, 72 personas y 18 personas del externo, lo que hacen un total de 90 que he mencionado, y se hace el 80%. No desearon vacunarse del personal propio 18 personas y del personal externo 4 personas, lo que nos lleva a que un 20% de todo el personal de la residencia, propio o externo, no se ha vacunado. Y luego las dosis, si queréis, también os digo, la vacunación completa. Por favor, Javier, el micro. Los que no se vacunaron del personal de ese 20% es porque no quisieron. Sí. Vale. A ver, es porque cuando se planteó por parte de la residencia para poder mandar a Osakidetza quienes querían vacunarse, hubo ese número de personas que dijeron que no desearon vacunarse. No sabemos si porque no querían o porque alguna de ellas a su vez tiene algún tipo de contraindicación. Pero de hecho la realidad es que el 20% no se han vacunado. Decir que con respecto al personal propio o no propio de las personas que desearon vacunarse, el 43% de ellas ya han tenido la vacunación completa, es decir, se les ha administrado las 2 dosis. Solamente una dosis al 38% y ninguna dosis al 19%. Y explico este dato. Este dato viene fundamentalmente
basado este 19% bien porque esas personas se encontraban de vacaciones o se encontraban de baja laboral y entonces no se les ha administrado esa dosis. En el momento que se incorporen a trabajar de sus vacaciones o de su situación administrativa, la que fuera, se comunica a Osakidetza para que inmediatamente procedan a la vacunación. Y la vacunación del personal se ha realizado en diferentes días, excepto los 13 trabajadores y trabajadoras que se vacunaron conjuntamente con las personas usuarias en la propia residencia. El resto ha sido llamado por el Hospital de Urduliz, a donde han tenido que acudir para la vacunación. Y repito, se ha vacunado tanto al personal propio, bien de plantilla o de bolsa de trabajo, como aquel otro personal que trabaja en la residencia a través de la contratación de un servicio. Y del listado inicial que hemos remitido a Osakidetza, pues me remito a los datos que se ha dado, porque repito que ha sido el 80% los que han manifestado su voluntad de vacunarse. Bai. Zalantza bat ez dut ulertu, osea, 80% bakunatu inda, ala 80% bakunatu da edo bakunatzeko prest dago, eta horietariko 19 oraindik ez du jaso bajan dagoelako eta hori. Hori da, osea, bakunatze ez dira denak bakunatu, oraindik. Bai, hori da, bigarrena. Vale, eta gero galdera bat, bakunatu ez diren langileak 20% horrek, bakunatze ez izateak nolabaiteko eragina dauka edo aurre ikusten duzue egoitzaren funtzionamendu orokorrean? Hau da, telebistan entzuten danaren arabera, orain danak erabiltzaileak eta langileak bakunatuta dozenean, pizkat ere egoitzetako protokoloak arindu edo direlako edo beste ekintza batzuk berreskuratu direlako. Bakunatu ez diren horiek nolabaiteko eragina izango dute arlo horretatik, ala ez da ezer aurre ikusi. A ver, en las noticias se pueden escuchar muchas cosas. Nosotros por protocolo no vamos a aligerar esos protocolos porque el contagio puede estar ahí. O sea, lo que sí que te dicen es que al tener la vacuna estás más protegido. No quiere decir que tú no te puedas contagiar. Puedes seguir contagiando y sobre todo lo más importante es puedes pasar la enfermedad, pero también puedes seguir contagiando al resto de personas, con lo cual nuestros protocolos no se aligeran, seguimos con el mismo protocolo de seguridad, con lo cual si hay personas que nos han vacunado no nos tendría que afectar como hasta ahora, si se cumplen todos los protocolos, pero no vamos a aligerar los protocolos de seguridad porque nos hayamos vacunado un 80% de los trabajadores. Bai, Paula. Bai, eskerrik asko. Cuando se habla del total del personal de plantilla, entiendo que es toda la plantilla de la residencia al completo, es decir, no solamente quienes atienden directamente, ¿verdad? Me refiero, no conozco el protocolo en profundidad. A ver, lo he explicado. Es todo el personal, sea de plantilla o no sea de plantilla, todo el personal, sea personal propio o personal externo, incluso las personas de la bolsa de trabajo, todas esas personas han tenido posibilidad de vacunarse, con los ratios que acabo de mencionar de vacunación. Pero todas han tenido esa posibilidad. Vale, o sea, es que... si estamos preguntando si solamente se han vacunado el personal de enfermería o el personal de auxiliares de enfermería, que pueden ser los primeros que tienen contacto, pues no, también se ha vacunado el personal administrativo, cocina, limpieza, la animadora sociocultural, todo. Sí, hasta la dirección, toda la plantilla. Sí, porque se ha vacunado hasta la dirección. Hay una pregunta que también la iba a responder luego, porque también la hacía el Partido Popular. Se ha vacunado toda la dirección. Se ha vacunado todo el personal administrativo, el personal de cocina, el personal auxiliar de enfermería. Se ha vacunado enfermería y se han vacunado todos los servicios que existen dentro de nuestro servicio, los fisioterapeutas, la médico, etcétera, etcétera, todos. Vale, creo que haya ninguna duda, pero como me has preguntado por dirección, que quede constancia que la gerencia y el personal que no tenían primera
primer contacto, vamos a decir, o estaban en primera línea de contacto. Las 13 personas que se vacunaron el primer día fueron todos personal sanitario, y en la última tanda se ha vacunado la dirección. Y quien no se ha vacunado ha sido la presidenta de la residencia. Sí, es que sí tenía una duda. Claro, el hecho de que no sean personas que estén en primera línea de atención, desconozco el protocolo en profundidad, pero ya sabemos lo que ha pasado en otros lugares, que ha dado problemas, por decirlo de alguna manera, que se hayan vacunado personas que no estaban previstas según el protocolo, que lo ha dicho la propia consejera. Y eso lo consideraban como una irregularidad en otros lugares. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en otros sitios se considera irregular, por decirlo de alguna manera? Eso tendría que calificarlo quien está llevando a cabo el protocolo, y aquí se está vacunando a toda la plantilla en su totalidad, cuando entiendo que se está siguiendo el mismo protocolo por lo que se acaba de decir. Entonces, de ahí mi duda. Pues la pregunta creo que está respondida, pero vuelvo a insistir. Siguiendo los criterios que se nos ha trasladado a la residencia municipal de Osakidetza, se ha vacunado a todo el personal. Evidentemente, estoy hablando siempre a todo el personal que ha querido, pero se ha puesto a disposición de todo el personal de la residencia la posibilidad de vacunación, desde arriba hasta abajo. Y cuando se fue a administrar, que se administró en la última tanda de la primera dosis, y la segunda dosis, de hecho, ni siquiera todavía la han recibido, porque fueron en la última tanda, cuando se le suministró esa vacuna, se volvió a preguntar si la gerencia o la dirección entraba dentro de esa posibilidad, lo mismo que el personal administrativo, que también ha sido vacunado y tiene el mismo trato o incluso menor en muchas ocasiones con el personal sanitario y con los y las residentes, y se contestó que sí. Y se insistió en la pregunta. Se ha vacunado hasta la gerencia. La única persona que no se ha vacunado, repito, es la presidencia de la residencia. Vale, la duda que me surge de esta información, que es muy clara, es cómo Osakidetza está dando el ok a la vacunación de la plantilla al 100%, en disponer de esa vacuna, cuando ha sido Osakidetza también quien ha considerado irregular que se estuvieran vacunando gerentes de otras residencias, bien público-privadas o públicas, que se está diciendo en las últimas semanas que era algo que no se debía hacer y que se ha llegado a cesar a gerencias por eso. Entonces, yo pregunto por qué está habiendo esta disparidad de criterios. Por eso estoy escuchando atentamente la pregunta y me surge esta duda. Pero porque creo no me que a parece quien estás coherente. dirigiendo la pregunta es a la persona equivocada. Si tú tienes dudas de cuál es el protocolo de Osakidetza y lo que Osakidetza ha dicho, no lo que los medios dicen que ha dicho o tal, pues habrá que preguntarlo, pero dentro del sistema de residencias, no de hospitales, de residencias, el criterio que se nos ha trasladado es el que acabo de trasladar y se ha vacunado conforme a ese criterio. Si tienes alguna duda más con respecto a Osakidetza, pues tu grupo político, como todos los que estamos aquí, tenemos representantes en el Parlamento Vasco, y pregúntese en el Parlamento Vasco o pregúntese o diríjase la pregunta a Osakidetza o a quien corresponda, pero no a la presidencia de este Consejo Rector, que está comunicando los criterios que se han trasladado telefónicamente a través del servicio dicho del Hospital de Urduliz de Osakidetza, que es quien se ha encargado de eso. Y vuelvo a insistir, en todo caso, y que quede bien claro, la gerencia o la dirección, como ha sido tu pregunta, no se vacunó nunca en la primera tanda, ha sido la última tanda. Y, de hecho, son los que están pendientes de la segunda vacunación. Preguntado y reiterada la pregunta si se podían vacunar. Y contestado por quien correspondiera de Osakidetza, que era el interlocutor con nuestra residencia municipal, que sí. Y repito, y la que no se ha vacunado tampoco es la presidencia, porque con gerente, presidencia y demás, que no haya ningún error. No estaba poniendo en duda que haya una diferencia entre la gerencia y la presidencia, que ya, es algo pero que queda quiero claro. decir, de cara a la ciudadanía que puede estar escuchándolo y que se pueda confundir quién es la gerente o quién no es la gerente o quién es la presidencia. Eso es lo que quiero dejar claro. Dirigiremos las preguntas donde sea necesario y donde sean competentes. En mi caso, yo estaba haciendo alusión
a comparecencias de la propia consejera que lleva Sanidad. No me estoy inventando, no estoy tirando de un artículo X Sí, pero- con una tendencia, por favor, no estoy tirando de ningún artículo con ningún tipo de tendencioso, digamos, de ningún medio. Estoy intentando ser pues más clara según lo que dice la propia consejera. No me estoy yendo a nada extraño ni con cierta tendencia Pero- distinta, ¿vale? Entonces, si se ha preguntado Osakidetza y se ha dado el ok, lo entiendo y se agradece la información. Pero sigo con la duda de que sea la propia Osakidetza la que luego ha cesado a gerentes de otros sitios diciendo que eso no debería haberse hecho así, porque todavía falta mucha gente de vacunar, como los servicios de ayuda a domicilio, la propia policía. Bueno, hay un montón de casos. Entonces, Vuelvo, Paula, Elche, por favor, por estoy centrarnos en el tema. estoy Es que lo que totalmente está haciendo centrada y es el tema de Osakidetza, vacunación. lo que está haciendo Osakidetza, creo que te lo he respondido en 3 ocasiones de lo que hemos hecho en la residencia. Vuelvo a plantearte. Y ahora, como moderadora, no vamos a seguir insistiendo lo que ha dicho la consejera o lo que no ha dicho. Creo que en ese sentido, en este ámbito de nuestra competencia del Consejo Rector de la Residencia Municipal de Guecho, se ha respondido cómo se ha procedido a la vacunación siguiendo los criterios que se nos han trasladado de Osakidetza. No entro a valorar cuáles son ni cómo se tenía que haber hecho. Entro a decir cómo hemos vacunado en Guecho, en la residencia municipal de Guecho, no en todo Guecho, en la residencia municipal, que es el ámbito y el foro en el que nos encontramos. Vale. Pues te pediría que si hay más preguntas al respecto Una. a la residencia, la hagas, pero si vas a seguir hablando de lo que dice la consejera o de lo que no dice la consejera, Hombre, pues lo siento, pero es que creo que no es el foro. bueno, primero, lo que dice la consejera es importante porque nos vincula como ayuntamiento y en este caso como residencia. Pero me voy a dirigir directamente al tema de la residencia y a competencia directa de la presidenta, incluso de la Junta Rectora. Si en algún momento Osakidetza considera que lo hecho aquí, como en otros lugares, es irregular por lo que fuera, no voy a ser yo quien lo califique, eso tiene que ser otro órgano. Pero si llegara ese caso, porque ha pasado en otras residencias, ¿qué solución se puede poner o qué va a hacer la presidenta en este caso? Porque al final, si se han seguido unas pautas dadas desde Osakidetza, ciertas y que se han dado de forma clara, y luego resulta que nos dicen que eso no debería haberse hecho así, ¿qué hacemos? Pues en su Es caso, mi pregunta como pues competencia en su caso, directa, nada más. evidentemente, lo que haríamos sería agotar todos los recursos administrativos para defender, evidentemente, a las personas y a las profesionales que ocupan ese puesto, porque eso está ocupado por unas personas, Sí, claro. porque ellas lo único que han hecho ha sido dar cumplimiento a lo que se les ha pedido y se les ha recomendado, que he leído en un primer momento. Como he dicho que en la residencia lo que se había pedido es el protocolo de Osakidetza indicaba que todas las personas trabajadoras en la residencia tenían posibilidad de administrarse la vacuna, siendo altamente recomendable la misma con el fin de crear una burbuja. Y en todo momento se han seguido las indicaciones de Osakidetza. Luego, si por un casual Osakidetza se desdiciera de lo que ha dicho, pues pondríamos todos los resortes para defender a esas personas que se han vacunado conforme al protocolo o conforme a lo que se les ha trasladado por parte de Osakidetza de cómo teníamos que hacerlo. Por supuesto que defender, porque lo hemos hecho conforme a lo que en su caso se ha trasladado. Y creo que queda claro. O sea, Sí. Vale, gracias. pues dicho lo cual, Arantxa, quiero trasladarte que estés tranquila, que defenderemos en su caso vuestra vacunación. Bye, Javier. Bye. Más que nada para que nos quede a todos un poquito más claros. Gracias por la información, lo primero de todo. Y lo segundo, de los trabajadores he entendido que hay 72 propios y 18 externos. Que se han vacunado. Lo cual suman 90 personas que se han vacunado y eso supone el 80% del personal de la residencia. Del personal que habían deseado vacunarse, sí. Efectivamente. El 80% del personal que habían deseado vacunarse. Luego queda otro 20% que pensaba que era... Vale. Y El 80%, por decirlo más sencillo, el 80% de las personas de la residencia han decidido vacunarse y tienen unos índices de vacunación sí. con la primera y la segunda dosis, porque no han ido todos al mismo ritmo, han ido en varias tandas, y luego ha habido un 20%
de las personas sumadas, tanto las internas como las externas, lo mismo que antes nos pasaba, el personal propio con el personal externo, es decir, un 20% que no han querido vacunarse. Vale, pero de O que los no se han querido- vacunado, han manifestado que no deseaban vacunarse. El motivo, pues no lo sabemos, porque no han querido o porque tenían algún tipo de patología o contraindicación. Del 90% de las 90 personas que han querido vacunarse, se ha vacunado al 80%, ¿o no? No. De las 90 personas, esas 90 personas hacen el 80% Eso de las es lo que yo había querían. entendido al principio. Eso es. Entonces queda un 20% que no se ha vacunado. Eso es, que no deseaban vacunarse. Bien. Y eso hace el 100%. Y eso hace el 100%, vale, lo tengo claro. Entonces, mi pregunta es muy sencilla y los protocolos los manejaréis mejor vosotros. Entiendo que en el momento en que ya los usuarios de la residencia, que digamos el personal, las personas más sensibles de tener la enfermedad, ya están vacunadas, pues digamos que esas personas están ya protegidas. ¿Qué incidencia puede tener en la salud de las personas usuarias de la residencia que ya están vacunadas el hecho de que las no vacunadas estén en contacto con ellas? ¿Sufren algún riesgo o digamos que el riesgo del usuario ya ha quedado completamente salvado y allá los que no han querido vacunarse? Lo siento, Javier, no tengo capacidad para responder a esa pregunta. Creo que habría que hacerlo a las autoridades de salud, que son los que indican la recomendación, pero como sabéis, porque creo que eso también es conocido por todos, no se puede obligar ni siquiera al personal sanitario que esté en contacto con ellos a su vacunación, y los efectos que pueda tener, pues desgraciadamente los iremos viendo a lo largo del tiempo, ver si ha tenido incidencia o no, o la vacunación del resto del grupo les ha protegido o no, pero ese dato, repito, no corresponde a esta presidencia de esta residencia municipal. Las autoridades o los técnicos en salud lo tendrían que resolver. Espero que no tenga ninguna incidencia en los usuarios, ¿no? Que solamente corran riesgo los propios que nos han vacunado. Sería muy triste que de repente nosotros hayamos puesto todas las medidas posibles para proteger a un segmento tan delicado y tan sensible, y por las razones que serán muy respetables, que sean las de los trabajadores que no han querido vacunarse, vayamos a poner en riesgo una política de vacunación con todo el esfuerzo que ha supuesto. Esperemos que no tenga incidencia sobre sus usuarios, pero efectivamente nos tendremos que enterar en otros foros. Esa es la esperanza que todos tenemos en esta situación dura y difícil de pandemia. También Kelche, estarás conmigo en que igual, y yo no sé si desde la propia Junta Rectora o desde la dirección o desde el órgano competente, pues también hacer una consulta a Osakidetza de los riesgos que tienen las personas que están ya vacunadas pero que están en contacto con personas no vacunadas. No estaría de más que hagamos esa consulta a Osakidetza. No sé si será procedente, pero yo entiendo que sí sería procedente. Más que nada para cubrirnos las espaldas de que en un momento dado nos puedan decir, no, oiga, es que usted tuvo en contacto con los residentes a unas personas que no quisieron vacunarse. Digo, hacer la consulta, no estoy achacando ni culpando de Javier, nada. Con respecto a eso, las pautas que se vienen dando, sobre todo desde Diputación, de las formas de trabajar y de los protocolos y de los procedimientos, creo que parte de esa respuesta la ha contestado antes Arantxa a pregunta que se ha hecho, si vamos a relajar los protocolos y se han mantenido, que no, pues un poco por la medida como estamos teniendo durante toda esta pandemia, fundamentalmente de precaución, ¿no? Y de ponernos en el menor riesgo posible. Creo que Arantxa quería hacer alguna... Sí, bueno, un poco, Javier, un poco con la contestación que antes le he respondido a Ivonne. Nosotros vamos a seguir con los mismos protocolos como hemos estado trabajando ahora, con lo cual no tendría que pasar nada, o sea, nada. Entonces, te quiero decir, no porque los trabajadores se hayan vacunado se van a relajar o los residentes se vayan estén vacunados, se vayan a relajar las medidas. De hecho, en algún momento algunos trabajadores así nos lo han pedido, a ver si se iban a relajar las medidas, y nuestra respuesta ha sido que no nos vamos a relajar. ¿Por qué? Porque el hecho de que, lo mismo vuelvo a repetir, el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no te contagies. Y que si te contagias tú, vale, te contagias, pasarás la enfermedad de manera más leve, pero tú puedes también contagiar, con lo cual lo más importante en estos casos es seguir todos los protocolos de seguridad, usar correctamente los EPIs, y si seguimos así, yo confío pues en que no tengamos apenas incidencia.
el 100% seguro no tenemos desde el momento que la gente sale a la calle, en este momento, o sea, hay contactos y demás, pero bueno, o sea, la gente yo creo que también está bastante concienciada. Vale, no sé si hay alguna otra cuestión con respecto al tema de la vacunación. Había unas preguntas, pero bueno, por seguir un poco el orden del día, luego veremos si se ha quedado algo sin responder o no. En cualquier caso, la otra información general que se traía era la referente al conflicto laboral. En este caso, decir que se ha llegado a un acuerdo en el conflicto laboral surgido como consecuencia del calendario laboral de las 30 auxiliares de enfermería, como ya se informó en otros consejos rectores. En este caso, tras 4 encuentros de conciliación ante el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el 17 del 12 del 20 la residencia presentó una nueva propuesta en el primer acto de conciliación. Fue a propuesta de la propia institución. El 11 de enero del 2021, la parte social mostró su conformidad en términos generales con la propuesta planteada por la residencia, pero planteó algunas objeciones. El 19 de enero del 2021, la residencia acepta algunas de las objeciones de la parte social, pero no todas. Y, por fin, el día 25 de enero del 2021 se llega a un acuerdo de calendario por ambas partes. En este caso, recordar que de los 23 días de acúmulo que se había presentado en el primer calendario por la parte social y, en su caso, de los 8 o 10 como máximo que presentaba la solución, decir que de los 23, por lo tanto, hemos bajado a 8 a 10 como máximo. Y el calendario planteado por la institución inicialmente y en vigor en enero fue de 7 días de acúmulo, con lo cual hemos llegado a un acuerdo, para saber números exactos, de 7, que era el que estaba en un primer momento, a 8 o 10 como máximo. De los 23 a 8 o 10 como máximo. Llegado a ese acuerdo y habiendo estado vigente durante el periodo de enero el calendario sobre el cual se estaba trabajando, se ha hecho todo lo posible para aplicar el nuevo calendario cuanto antes, el que surge del acuerdo de ambas partes, y así se empieza a aplicar con fecha 1 de febrero del 2021. Por lo tanto, ya estamos con ese nuevo calendario por el cual sí ha habido acuerdo entre la institución y la parte social. No sé si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta. Pues si no hay, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son una serie de preguntas. El Grupo Popular pregunta sobre la vacunación. No sé si quieres leer las preguntas o yo te diría que doy por respondida a todas, pero como son vuestras preguntas, si hay alguna duda, pues si quieres procedes a leerlas y se aclara. Pero bueno. A mi juicio, entiendo que también que de alguna manera está respondida. La pregunta iría: el Grupo Municipal Popular solicita información por escrito sobre las siguientes cuestiones en relación con la vacunación. ¿Cuántas dosis se han recibido? ¿Cuántos de los residentes han recibido la primera dosis? ¿Cuántos han recibido las 2 dosis? Y en cuanto al personal de residencia, ¿quién ha recibido la vacunación? Yo, sinceramente, Alicia, si no me confundo, que de alguna manera tenemos respondidas todas las cuestiones. Voy a ir pensando un poco mientras dura esto, pero creo que está todo respondido. Vale. Eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Paso a la segunda? Sí, eso iba a decir. Con respecto a la segunda, que también hay del Grupo Popular, hace referencia a la procedencia de las personas usuarias. Bueno, si la lees, por favor. Voy a leer la pregunta. Sí, el Grupo Municipal Popular solicita información por escrito sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuántos de los residentes subvencionados por la Diputación son originarios de Getxo y cuántos no? ¿Cuántos residentes de la vivienda comunitaria son originarios de Getxo y cuántos lo son de otros municipios?
¿Cuántos usuarios del servicio de atención diurna son originarios de Guecho y cuántos corresponden a otro municipio? Bueno, la idea fundamental es saber un poco en nuestra residencia qué vinculación tiene efectiva con el municipio o en todo caso efectiva pues con toda la provincia de Vizcaya, ¿no? Queríamos saber un poco qué servicios estamos dando en concreto. Bueno, pues decir, en cuanto a los residentes que cuentan con plaza de Diputación Foral, voy a ir dando la procedencia y el tanto por ciento. Vale. Entonces, de Guecho son 54 personas, eso hace que sea el 77% de todas nuestras personas residentes. De Leioa son 4, que es el 6%, y el motivo es por cercanía física de municipios. De Verango hay una persona, lo que hace un 1%, y esta persona es una persona que era nacida en Guecho, que luego tuvo residencia en Verango, pero actualmente está en nuestra residencia. De Barrica hay una persona, es el 1%, y en este caso es porque uno de los motivos para estar en una residencia en otra es que la familia viva en ese municipio. En este caso, la familia vive en Guecho. De Basauri, una persona, el 1%, la familia vive en Guecho. De Bilbao, una persona, es el 1%, y la familia vive en Guecho. De Portugalete, una persona, es el 1%, y la familia vive en Guecho. De Santurce, una persona, y el 1%, la familia vive en Guecho. De Baracaldo, 2 personas, es el 3%, y tenían vinculación con Guecho. Erandio, 3 personas, el 4%, y es por cercanía. Y de Sestao hay una persona, es el 1%, y este fue un caso de una entrada, un ingreso urgente por Diputación. Esta persona no tenía familia y en aquel momento, pues... ¿De qué municipio es este último? La última de Sestao. ¿Cuántos son de Sestao? Una persona, y era porque fue un ingreso urgente que tuvo que hacer Diputación, y en ese momento en nuestra residencia había una plaza libre, y esta persona no tenía familia, quiero decir que no tenía en ese momento arraigo para haber ido a otra residencia de Diputación. Por lo tanto, el 77% de las plazas ocupadas a través del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y la residencia municipal se corresponde con personas procedentes de Guecho, y el 23% de localidades cercanas. La segunda pregunta hacía referencia a cuántos de los residentes de la vivienda comunitaria. Para el servicio de vivienda comunitaria es necesario estar empadronado en Guecho, y por ello todas las personas usuarias del servicio de la vivienda comunitaria son de Guecho, es el 100%. Este servicio es un servicio municipal frente al otro, que no es un servicio municipal como tal. Y con respecto a las personas que acceden al servicio de atención diurna, como también es un servicio municipal, es necesario estar empadronado en Guecho, y por ello todas las personas usuarias del servicio de atención diurna son de Guecho, el 100%. Vale. Gracias. Porque no me ha dado tiempo a apuntar, no por otra cosa. Concretamente, las 3 personas de Baracaldo están en No, de Baracaldo son 2. ¿Dos? Sí, 3 son de Erandio. Es el 3%. Vale, Es el 3%. Los de Baracaldo, que suponen 2 personas, es porque su familia tiene una vinculación con Guecho, ¿no? Erandio, 3 personas, también por vinculación con Guecho o... No, este es por cercanía, igual que Leioa. Vale. Y Sestao, pues lo mismo. No, la que he dicho, la de el ingreso urgente, que no tenía familia y por lo tanto se le ingresó en esta residencia. Vale, perdón, es que no me ha dado tiempo a apuntar. Vale. Y las otras el 100%. Vale, perfecto. De hecho, tardes. Muchas gracias por la información. Vale. Y pasaríamos a otra pregunta que entró, otro escrito, que es del grupo Elkarrekin Podemos. Si por favor procedes a leerla. Sí, voy.
Vale, desde el Grupo Municipal Elkarrekin Getxo trasladamos las siguientes preguntas. Sobre el proceso de implantación de la atención centrada en la persona, solicitábamos conocer lo siguiente: ¿en qué momento se encuentra ahora, dadas las dificultades que nos trasladaron en diciembre que se habían encontrado para continuar con esta implantación, y si se ha reanudado? Y si se están redactando informes de seguimiento para conocer las ventajas y posibles dificultades de esa atención centrada en la persona en Getxo, y si los mismos son públicos. Preguntamos esto porque en diciembre se nos comentó que por algunas dificultades, que si no recuerdo mal era precisamente el conflicto laboral del que se acaba de hablar, es por lo que se había decidido parar momentáneamente. Entonces, de ahí nuestra pregunta sobre este tema. Sí, como se ha hecho en anteriores consejos rectores, pues decir que el momento en el que se encuentra el proceso, en diciembre del 2020, se interrumpió una única sesión del proceso, que era una sesión de formación, y se reanudó el 14 de enero. El proceso continúa con total normalidad y en esa fase estamos. Y ya aprovecho la ocasión pues para informar al Consejo Rector que se han comenzado con los talleres de cocina. Se han comenzado con los talleres de cocina, manteniendo todas las medidas COVID, evidentemente. Son talleres voluntarios. Cada unidad los ha realizado en la cocina de su propia unidad y manteniendo, como decía, la separación, la utilización de utensilios, etcétera, etcétera, todo según medidas COVID. Ha tenido una acogida muy buena, se ha felicitado por esta iniciativa que entra dentro de este modelo y de este programa. Y en esta ocasión lo que se trabajó fue talo con chorizo. Con todas esas medidas y la acogida, las personas que participaron ya están pidiendo que sigamos haciendo otro nuevo taller. Para ello ya han ido planteando incluso hasta qué plato les gustaría cocinar. Es, en este caso, una tarta de arroz, pero más allá de que sea una comida u otra, sí que quiero poner de manifiesto que no fue casual que se trabajara el talo con chorizo. Y quiero explicar el porqué. Porque la finalidad de estos talleres es variada, ¿no? Tiene diversas finalidades. Por un lado, porque lo que se busca es que en aquella medida aquellas personas que quieran y que puedan interactuar entre ellas, pues puedan interactuar en un aspecto relajado y que además en muchas ocasiones pues todas las personas usuarias en un momento o en otro, unas han estado y se han acercado a la cocina y ahora pues no se acercan tanto, y es un ambiente relajado más o menos que todo el mundo conoce y que permite de otra forma poder interactuar entre ellas, pero además con el tema del talo lo que se pretendía era el trabajar la psicomotricidad de las manos de aquellas personas, ya que al tener que amasar, en lugar de tener que estar haciendo determinados ejercicios, pues de esa forma lo trabajan esa psicomotricidad, pero en otro ambiente que no se vea que es algo tan terapéutico, sino que es de tu propia vida. ¿Os acordáis también que cuando se hizo la visita a la residencia se hablaba de este tipo de terapias? El poder colgar la ropa no es porque cuelgues la ropa, sino porque al colgar la ropa con las pinzas se ejercitan las manos y demás, y son en tareas que tenemos las personas interiorizadas en nuestra vida y que además, pues a través de estas tareas de cocina, pues también se están estimulando pues determinados recuerdos a través de los olores o determinados momentos en torno a un plato que puedan suponer recuerdos gratos para las personas que allí se encuentran. Seguiremos insistiendo dentro de esta atención centrada en la persona con estos talleres y también quiero decir, con respecto a la segunda pregunta que se hacía, si se están redactando informes de seguimiento para conocer las ventajas y las posibles dificultades, decir que todo esto está documentado porque se vienen realizando a través de las reuniones de los diferentes grupos que están inmersos dentro de este proceso. Todo ello está documentado en las actas. Y, evidentemente, pues cuando finalice todo el proceso, todo el acompañamiento que la Fundación Cuidados Dignos nos está haciendo,
pues se elaborará pues unas conclusiones o un documento pues en el que pueda quedar plasmado pues lo que se ha hecho. De momento, esos documentos no son documentos públicos, son documentos de trabajo, de todas las actas, de todas las reuniones en las que se tratan, porque además en muchas ocasiones en esas reuniones se tratan temas o situaciones concretas que puedan afectar evidentemente a la intimidad de las propias personas que participan. Y por lo tanto, como os decía, hasta mayo nos estarán acompañando y luego cuando ya termine esa primera fase del proceso seguiremos implementando las medidas de ese acompañamiento. No sé si hay alguna cuestión más. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, que son... La siguiente... Es que me estaban preguntando si era una pregunta a última hora y le estaba aclarando que está registrada y que, si no me equivoco, se había juntado al orden del día. Sí, se ha juntado al orden del día, pero no estaba registrada porque para cuando llegó ya se había enviado el orden del día, pero luego se envió un correo anexo, ¿no? El viernes creo que fue, a la tarde, en el que aparecen esas preguntas. Se metió el 9 de febrero. Sí, pero a nosotros, para cuando nos llegó a la... Lo metimos dentro del plazo establecido, quiero decir, sí, lo pero cumplimos. a la residencia, para cuando llegó, llegó tarde. No quiero decir en ningún caso que el grupo del Carrequín Podemos lo haya planteado fuera de plazo. En todo caso, Arantxa quiere hacer alguna matización. A ver si, esperad. No, yo simplemente aclarar, yo no sabía, yo normalmente os mandé todo el acta con la documentación, pero los escritos que se habían presentado, que justamente a última hora nos llegó también el del Carrequín Podemos, por eso está metido en el orden del día las preguntas, no os adjunté los escritos físicos que habían presentado los dos grupos políticos. Recibí un email por parte de Javier Elorza de que se había quedado, de que se adjuntara, yo pues no era consciente de ello, y entonces ese mismo viernes a última hora, no sé si fue a las 9 de la noche o 8:30, os remití a todos los integrantes los 3 escritos, los 2 del Partido Popular y el tercero del Carrequín Podemos. Bueno, dicho eso y aclarado que por eso se están tratando, porque se recogieron, está el segundo bloque de preguntas que hace referencia a la vacunación. No sé si se ha respondido todo o no. Le voy a dar lectura para que conste en el acta, para que consten todas las preguntas que hemos hecho. Decíamos que a través de la nota de prensa del Ayuntamiento del día 5 de febrero conocimos que se había administrado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID tanto a residentes como a parte de la plantilla de la residencia. Entre los datos se decía que de las personas residentes se ha vacunado en total al 96%, que eran 77 residentes, junto con 13 trabajadores y trabajadoras, y que habían podido completar el proceso de vacunación y que el resto del personal acudiría durante los siguientes días al Hospital de Urduliz para recibir la segunda dosis, tal y como hizo para recibir la primera. Nuestras preguntas eran: ¿qué ha ocurrido con ese 4% de pacientes que no han recibido la vacuna? Si se habían negado o es que no podían recibirla por otros motivos. Esta la damos por respondida porque ya ha aclarado la presidenta los diferentes motivos y además no consta tampoco que deban de darse más motivos para ello. Y a fecha de hoy también preguntábamos si han sido ya vacunadas el resto de personas de la plantilla que estaban pendientes, y la damos también por respondida por todos los datos que ha estado desglosando. Vale, pues eskerrik asko. Si te parece, pasamos al tercer bloque de preguntas, que es referente al servicio de comidas. Sí. Sobre el servicio de comidas solicitamos a la presidenta la siguiente información, dado que nos ha llegado alguna queja sobre este servicio. ¿Quién se encarga actualmente del servicio de comida en la residencia municipal? ¿Cuántas personas se dedican a este servicio? ¿Cuántas de ellas establecen los menús? ¿Quién y cuándo revisa que los menús servidos se adapten a la situación de cada residente? Eskerrik asko. Vale, pues con respecto a quién se encarga, pues evidentemente cuando todos los aquí presentes fuimos a hacer una visita a la residencia, se nos enseñó la residencia con todos sus servicios, incluido el servicio de cocina, y por lo tanto decir que en la residencia, como bien sabemos todas y todos,
tenemos un equipo de personal propio compuesto por un jefe de cocina y 4 cocineros y cocineras. ¿Cuántas personas se dedican a este servicio? Pues 5, las que acabo de comentar. ¿Y cuántas de ellas establecen los menús? Pues los menús ordinarios los establece el jefe de cocina, que cuenta con el apoyo del servicio de nutricionista para el asesoramiento y la confección de los menús de acuerdo a las diferentes dietas que precisan las personas usuarias. Este servicio nutricionista está adjudicado a la empresa Gastronomía Cantábrica SL, pero realiza, repito, tareas de asesoría, de consultoría. Y no obstante, es la médica de la residencia la que determina si alguna persona usuaria debe de llevar alguna dieta específica por prescripción médica. Y si fuera así, desde el Departamento de Enfermería se comunica la nueva dieta al jefe de cocina, el cual adapta la misma a las indicaciones médicas y contando siempre con el soporte del servicio de nutricionista. Y con respecto a quién y cuándo revisa los menús, pues los menús se revisan periódicamente por el jefe de cocina, por el servicio nutricionista, por el departamento de enfermería y por el servicio médico, porque es un trabajo conjunto y continuo. Vale, es que nos ha llegado en concreto una queja que creo, si no me equivoco, que creo que al final ha hecho la queja por escrito para que le llegue a la residencia de un familiar de una persona que es residente y que ve que no es adecuada la adaptación al menú, en este caso de esta persona. Dice que se repiten mucho las cenas, que ve que según su criterio la comida no es de calidad y bueno, nos ha trasladado esto, nos ha parecido preocupante y por eso trasladamos estas preguntas, porque al final, bueno, todos y todas sabemos que es algo básico el tema de la comida y aunque sabemos y se nos ha presentado efectivamente dentro de la residencia en más de una visita cómo se funciona, cuando nos llegan este tipo de quejas nos preocupa que de lo que se intenta hacer a lo que realmente se hace de manera efectiva hay algún tipo de distancia que no estemos sabiendo salvar, porque claro, que una persona que es familiar de alguien que está ahí nos traslade esta preocupación, pues nos parece, bueno, para al menos hacer constar tanto a la presidenta como a esta junta rectora de lo que nos ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos la información, pero también queríamos dejar constancia de esta queja que parece que se ha puesto por escrito y que llegará a la propia residencia para que pueda ser atendida también. Bueno, entonces creo que respondida la pregunta, que era la que se había cuestionado, a su vez se saca a colación otro tema que tiene relación, pero que es una posible queja que se ha llegado. No tengo ningún problema en contestar, pero es otra cuestión colateral a la planteada en la pregunta. Sí, ha llegado una, creo que será la misma, porque ha llegado una queja por escrito, de un familiar, de una persona residente, en la que en concreto, si no recuerdo mal, se quejaba de las alubias y en ese caso, sin perjuicio de que luego Arantxa puede explicarlo de primera mano, en ese caso, evidentemente, cuando ha llegado esa queja, como se hace siempre, se atienden todas las quejas, todas las solicitudes y todas las sugerencias, pues en ese caso, ante esa queja, se ha puesto en marcha, como no puede ser de otra forma, ver qué estaba ocurriendo y se ha hablado con el propio residente. Si no estoy equivocada y si no me corregirá Arantxa, se ha hablado también, o se ha intentado, en este caso, hablar con la propia persona que ha presentado la queja y parece que no ha sido posible, se está trabajando en ello, pero a pesar de reiteradas llamadas no ha cogido el teléfono. Y, bueno, pues se ha presentado por escrito. En otras ocasiones, los residentes, cuando tienen alguna queja, pues se dirigen directamente a través de sus propios medios, se dirigen o bien a la dirección o se dirigen al personal que está en planta sobre si tenían alguna queja. En este caso no se había recibido nunca una queja de esa persona. Se ha puesto en contacto con ella y, a su vez, desde el servicio de cocina, como no puede ser de otra manera, también se han tomado medidas para ver dónde estaba la queja, porque tampoco se había dirigido a cocina y, por lo tanto, se está trabajando en ello. Y para más detalle, pues Arantxa os explica.
Sí, bueno, recibimos esta queja de cocina de referente a lo que has comentado, Paula, y nosotros lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la persona usuaria, porque esta persona usuaria está bien cognitivamente. Entonces, la persona usuaria sí que mostró su sorpresa porque no sabía que se había puesto la queja. Eso es lo que a nosotros nos transmitió. Y entonces no pasaba nada, o sea, comentó que seguramente que había surgido pues de las conversaciones que había tenido con su familiar y el familiar lo había puesto, pero bueno, aún así para nosotros no es tan importante como que esa persona ver si tiene alguna queja o encuentra que el servicio no es satisfactorio, hablar con él, con esa persona, preocuparnos qué es lo que está pasando y todo lo que se pueda mejorar, por supuesto, mejorarlo. En este caso, pues nada, una vez que ya concretamos en qué consistía la queja, pues el jefe de cocina estuvo con él, han hecho un seguimiento y parece ser que está solucionado con respecto a lo que la persona usuaria ha dicho. Y lo que también le hemos dicho, puede hacer la queja donde quiera, pero que estamos nosotros abiertos, por supuesto, y que cuente con nuestra cercanía para que si en un momento dado alguna vez algo el servicio no ha sido satisfactorio, que por supuesto que nos lo diga, porque, a ver, somos humanos y a veces pueden ocurrir cosas en el equipo que algo no se haya hecho del todo correcto. Entonces, para eso estamos, para corregirlo cuanto antes y que para que al final su estancia sea lo más satisfactoria posible. O sea, nuestro ánimo es de mejorar. Entonces, así ha quedado, no tengo más constancia. Con el familiar yo personalmente he estado intentando ponerme en contacto telefónico en varias ocasiones, tanto al móvil y al fijo, y no lo he conseguido. No obstante, pues nos pondremos en contacto bien por correo postal o bien a través de la persona usuaria y demás para que cualquier cosa, si quiere tener una entrevista también con nosotros personalmente, pues esa persona familiar también pueda estar con nosotros y para aclararlo, sobre todo en estas circunstancias que a veces también todo este tema de la pandemia y del COVID no ayuda en estas situaciones. ¿Por qué? Porque la persona usuaria puede, está muchas horas dentro. El contacto con las familias no es como antes, cuando no había tema de COVID. Entonces, eso a veces sí que notamos que genera una angustia en las personas, los familiares que están fuera, porque no pueden estar ahí como en condiciones normales. Entonces, nuestra labor también es un poco pues que en estas situaciones pues bueno, intentar aclarar lo máximo posible, que el familiar tampoco pierda la confianza en nosotros y por supuesto que siempre para eso estamos abiertos y es así, yo siempre estoy dispuesta para todo lo que haga falta e intentar siempre mejorar o a veces es calmar un poco esa angustia que genera el estar fuera, porque luego a veces ahondas un poco más en lo que es realmente y no es tanto, es más esa separación que te hace a veces pensar, pues incluso puedes llegar momentos de desconfianza, pero tiene mucho que ver con esta situación que estamos viviendo. Paula. Muchísimas gracias por las respuestas de las dos y ojalá se pueda cerrar esta queja o este ruego pronto y que también esta familiar se pueda quedar tranquila y que ojalá sea todo, como comentas, Arantxa, pues algo circunstancial, digamos, ¿no? por esta situación tan extraña. Es que ricasco. Bueno, pues no hay ninguna otra pregunta más por escrito. Pasaríamos, en su caso, a ver si hay alguna pregunta o algún ruego ahora. Bueno, pues si no hay ninguno, damos por terminado este consejo rector. Es que ricasco, guztioi.